Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dos conmemoraciones se unen en este programa. De un lado, 60 años de la publicación de Rayuela y de otro, 40 años de la muerte de su autor, Julio Cortázar. El conocido Gran Cronopio es la viva imagen de esos personajes creados por él mismo. Los cronopios, dice, se presentan como criaturas ingenuas, idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales, en claro contraste con los famas, que son rígidos, organizados y sentenciosos, y las esperanzas, simples, indolentes, bobas, ignorantes y aburridas. En este programa queremos ofrecer una semblanza de Cortázar que sirva como invitación e incitación a su lectura. Empezamos con una nota biográfica en la que se entrelazan las búsquedas literarias y su participación política, las búsquedas de distintas formas de su compromiso social y esos cuentos, novelas y poemarios que trazan una geografía del territorio cortázariano. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Volvió a Argentina con su familia cuando finalizó el conflicto, apenas tenía 4 años. Ya instalado en Banfield, a los 9 años comenzó a escribir sus primeros poemas y novelas y a sus 21 años se recibió como profesor. Entre 1937 y 1943 ejerció dicha profesión en las localidades de Bolívar y Chivilcoy, actividad que le permitió seguir con sus escritos y practicar su lectura. En 1946, Juan Domingo Perón llegó al poder. Esta corriente política marcaría la vida del país y la de Cortázar, quien no se encontraba a favor del gobierno. Decidió abandonar la docencia y volvió a Buenos Aires. Obtuvo el título de traductor público de inglés y francés y posteriormente conoció a Aurora Bernardes, una joven traductora con la que comenzó un noviazgo. Decidió posteriormente publicar su cuento Casa Tomada, que dio lugar a varias interpretaciones. Una de ellas hacía alusión a una metáfora de cómo el peronismo habría invadido a la Argentina. En 1949 lanzó su primer poema, Los Reyes, firmado con su nombre. En 1951 se instaló definitivamente en París. El viaje coincidió con la primera publicación de su libro Bestiario en Argentina. A finales de ese mismo año empezó a trabajar como traductor para la UNESCO y en 1953 se casó con Aurora Bernardes. Comenzó a asistir a conciertos y exposiciones de arte en la capital francesa. Se abrió a nuevas influencias y en 1956 publicó Final del Juego, su segundo libro de cuentos. En 1959, Las Armas Secretas, que causó una gran sensación, y en 1960 lanzó su primer novela, Los Premios. Luego de pasar 2 años escribiendo, en 1963 lanzó Rayuela, un libro que rompió con los esquemas convencionales de la literatura. Fue el máximo exponente del boom de la literatura latinoamericana, conformada por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros, escritores que fomentaron la unión entre la militancia y la literatura. En 1959 la Revolución cubana llevó al comunismo a dicho país. Cortázar visitó Cuba en los años 60 y a partir de ese entonces se identificó con el socialismo. Todos los fuegos, el fuego, su cuarto libro de cuentos, contenía una temática fantástica que recreaba una escena en la vida del Che Guevara. En 1968 estalló el Mayo francés y bajo el lema La imaginación al poder, los estudiantes comenzaron una revuelta a la que pronto se le sumaron las centrales obreras y sindicales y entre ellos Julio Cortázar. A fines de los años 60, su relación con Aurora Bernardes estaba llegando a su fin. Conoció a Une Carbelis, encargada de una editorial francesa, y fue ella quien acompañó a Cortázar en este proceso de compromiso social. La situación en Argentina lo afligía. La derecha lo veía como un comunista y la izquierda no aceptaba su lucha desde la comodidad parisina. En 1970, en Chile, comenzó su mandato el primer presidente socialista del país, Salvador Allende. Cortázar asistió a la ceremonia. En 1973 lanzó Libro de Manuel y posteriormente cedió el dinero de los derechos de autor a los abogados que defendían a los presos políticos en Argentina. El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura en Argentina y fue allí cuando Cortázar sintió la censura en carne propia. Su libro, Alguien que anda por ahí, fue prohibido en el país.
En 1978 conoció a Carol Dunlop, una escritora y activista norteamericana que se casó con él a sus 65 años. Se fueron a vivir a Nicaragua y apoyaron desde allí la causa del movimiento sandinista en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. De aquí salió el libro Nicaragua tan violentamente dulce. En 1981 los médicos le diagnosticaron leucemia y en 1982 falleció Carol Dunlop. Tras la muerte de su mujer, se deprimió y decidió viajar a Buenos Aires. En 1983 volvió la democracia a la Argentina con el triunfo de Raúl Alfonsín, pero lamentablemente Cortázar no tuvo la oportunidad de concretar un encuentro con él. Regresó a París. Su salud empeoraba, pero aún así escribió el libro de poemas Salvo el crepúsculo y sus poemas para su último libro, Negro el 10. El 12 de febrero de 1984, Cortázar falleció en París. Fue enterrado junto a la tumba de Carol, su última mujer. Así que ahora sabes. Julio Cortázar fue un hombre dual, dividido entre dos ciudades, Buenos Aires y París, dos pasiones, la literatura y la militancia, y dos terrenos, el real y el fantástico. Este extraordinario escritor nos enseñó y nos abrió la posibilidad de generar nuevas realidades fantásticas a partir de lo cotidiano. Dice Mariel Bejarano en una nota para Radiónica que en su obra ensayística y en las extensas entrevistas que concedió, Julio Cortázar señala conexiones entre el jazz y la literatura, entre el swing y el ritmo de sus relatos, entre la improvisación y la escritura automática de los surrealistas. Llegó incluso a defender por analogía con la música de jazz toda una teoría de la escritura. Incluso muchos de los personajes de su ficción escuchan jazz. La música en general y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo. Sí. Temas como el valor de las diferentes épocas e intérpretes, la asociación de la música a sus sentimientos amorosos y nostálgicos, son las discusiones que se entablan página tras página en las historias de Cortázar, en donde el jazz se convierte en intermediario de la búsqueda de otra realidad, de ese algo inalcanzable que persiguen los personajes de sus historias. Para ilustrar esta relación, traemos de la HJCK esta nota que habla de la relación de Cortázar con el jazz. Como un árbol que abre sus ramas a derecha, a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, permitiendo todos los estilos, ofreciendo todas las posibilidades. Así definía Julio Cortázar al jazz, su música preferida. Un gusto que el argentino de alguna forma llevó a su obra literaria, como tema y como estilo. Esta es la historia de Cortázar y la música. No es casual que en la introducción de La Vuelta al Día en 80 Mundos, el escritor dejara en claro su identificación creativa con esa música que serpenteaba, sensual e intrincada, desde las boquillas de las trompetas, los kits de batería y el grave ronquido de los contrabajos. El autor de Bestiario conoció el estilo en su adolescencia, tal como él mismo relató. Tendría 14 años cuando oía a Jelly Roll Morton y luego a Red Nichols, pero al oír a Louis Armstrong noté la diferencia, dijo Cortázar. No es casual porque de niño la música le llamaba la atención, pues solía acompañar a su abuela al Teatro Colón, especialmente a la ópera. El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros. Eran incapaces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba. A partir de ahí empezaron las peleas, porque yo trataba de sintonizar jazz y ellos buscaban tangos. De todos modos, empecé a retener nombres y me metí en un universo musical que a mí me parecía extraordinario. En su obra, no es solo que hayan personajes músicos o melómanos o alguien que asista a conciertos, sino que la esencia de la música es parte de la cotidianidad y del pensamiento de muchos personajes. Pero también la música clásica está inmersa en los textos de Cortázar y, en menor grado, el tango y la canción francesa. Sus personajes, aún los no cultos e intelectuales, hacen referencias a compositores de la vanguardia clásica de las primeras décadas del siglo XX, y por sus páginas pasaron preludios y fugas de Bach, cuartetos de Beethoven,
sinfonías de Haydn y obras de Mahler o de Berg, y la indeterminación de Cage y el azar libertario de Stockhausen, Cortázar demostró en más de un cuento y en un capítulo de Rayuela que un concierto clásico puede ser contexto ideal para una narración. En sus libros están Parker, Davis, Armstrong, Bessie Smith, Hawkins, Gillespie, Young, Wilson, Roll Morton, La Holiday y la Fitzgerald, Powell, Hampton y sobre todo, pero sobre todo, el primer Ellington, Bix Beiderbecke, jazzista de culto, por si alguno no lo fuera, muerto a los 28, y el gran Thelonious Monk, su ícono emblemático. De la vuelta al mundo en 80 días y en la voz de Cortázar, su relato Me caigo y me levanto, un espacio en el que todo va cuesta abajo, en picada, quizás una metáfora de la decadencia. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos, salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito. Cortázar fue profesor de colegio. En la siguiente nota, un fragmento del programa Esta es su vida de Señal Memoria, bajo la dirección de Bernardo Hoyos Pérez. El propio autor argentino nos relata qué supuso su paso por las aulas de clase.
Bueno, mi trabajo de profesor precede claro, a la vinculación con SUR, porque fue un trabajo de profesor de enseñanza secundaria que se cumplió en colegios nacionales y en escuelas normales del interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, en condiciones de soledad bastante negativas y bastante penosas, pero que al mismo tiempo tenían su lado estimulante, porque yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy, en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso, que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque fue una época en la que absorbí una enorme cantidad de lecturas, en que me dediqué a estudiar temas específicos, a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. Bueno, ese fue un lado bastante positivo y me dio tiempo además para empezar a escribir textos que jamás fueron ni serán publicados, porque creo que sabés que yo tuve mucha autocrítica en ese sentido, no quise publicar hasta mucho después. Tenía el ejemplo triste de algunos amigos y compañeros que publicaban lo primero que escribían y al año siguiente querían suicidarse pensando que ese libro estaba en otras manos, porque se arrepentían de lo que habían hecho. Entonces esa etapa docente, digamos, como la muy breve que cumplí en la Facultad de Filosofía y Letras en Mendoza, fueron sumamente útiles porque me dieron suficiente soledad como para leer todos los libros que había a mi alcance y explorar mentalmente una serie de horizontes que el horizonte real no me daba. Rayuela, quizás la obra más conocida de Cortázar, no solo constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la época para el propio Cortázar, en tanto le posibilitó la consolidación de un lugar prestigioso y la jerarquización de su producción, sino que además resulta indudablemente un texto clave en la literatura hispanoamericana y uno de los monumentos narrativos del siglo en América Latina. A continuación, la presentación que hace Cortázar de su obra, del papel que le concede a quienes la leen en la construcción de un orden literario. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Imaginantes de la Fundación Televisa es, como dice su director José Gordon, una pausa para la imaginación. Aquí esa pausa sobre Rayuela, La Maga y Cortázar. En la novela Rayuela, Julio Cortázar nos habla de cómo una pareja se citaba a ciegas sin quedar de acuerdo dónde iban a verse. Se internaban por las calles y parques de París sin que ninguno conociera la ruta del otro. A propósito, se iban por caminos inusuales y, sin embargo, ocurría el milagro del encuentro bajo la brújula del azar. Por algo ella era llamada la maga. Cortázar cuenta que la novela no se quedó nada más en el papel. Una vez conoció a una mujer con la que no creyó volverse a encontrar. Ella vivía en otro lugar. Un día llega de visita a París por unas cuantas horas. Le envía una carta a Cortázar para citarse. Él le contesta por escrito que será mejor no verla porque no soporta un encuentro tan breve. Cortázar sale a vagar por la ciudad. Se cruza fugazmente con una mujer. Dice Cortázar: no sé por qué, nos volvimos y nos miramos. Era ella. En medio de 9 millones de habitantes, se habían encontrado justamente en una esquina en donde Cortázar había descrito una escena similar en la novela Rayuela. La exactitud de esta coincidencia nos da hoy una pausa para el pensamiento y la imaginación.
Del canal Te leo en voz alta de Diego Alejandro Ruiz Gómez, un fragmento de Rayuela, ese experimento literario. 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La sección musical de este programa contiene una selección de canciones a partir de la obra de Cortázar y de aquellas que este melómano disfrutó. Empezamos con Mígala, grupo madrileño de rock experimental con inclinación para dotar sus canciones de ambientes y aires cinematográficos e hipnóticos. Aquí, instrucciones para dar cuerda a un reloj. A las instrucciones para dar cuerda al reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Digo, te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Blues for Maggie, cuyo texto hace parte de Papeles Inesperados, cuenta con la musicalización de Yamila Castillo y Pablo Milanés. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto. Nos dimos esa miel de la noche, los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube que pasa, y tú quizás allá en tu malecón mirarás. Java es un tango con letra de Cortázar y música de Edgardo Cantón. Esta es la versión de Juan Cedrón. Quedaremos solos, quisiera ya de noche. Nos quedaremos solos,
mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Oliveira y Lucía comparten sus días en París con un grupo de amigos conocidos como el Club de la Serpiente, quienes se reúnen en tertulias para discutir temas metafísicos, literarios, artísticos y, por supuesto, para emborracharse mientras escuchan discos de jazz. Reuniones que reflejan la vida bohemia de los 60 en París. A partir del capítulo 10 y hasta el 18, Rayuela presenta una de esas reuniones nocturnas y enumera algunas de las canciones favoritas de los personajes y que musicaliza sus discusiones metafísicas. Una de ellas es Yellow Dog Blues de Louis Armstrong. Ever since Susan Johnson lost her Jockey Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.